Personas con TEA. A menudo se sienten como extranjeros en su propio entorno, enfrentando barreras en comunicación y comprensión social, similar a estar en un país desconocido. Desde las primeras descripciones de TEA por Bleuler, Kanner y Asperger, hasta su clasificación actual en el DSM-5-TR, se reconoce un amplio espectro que incluye varias condiciones como el trastorno autista, el trastorno de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. A pesar de las variadas manifestaciones clínicas, desde discapacidades intelectuales hasta altas capacidades y diferencias significativas en habilidades comunicativas, todos comparten dificultades en comunicación social y adaptación al entorno. Sin embargo, la adaptación suele exigirse a la persona con TEA, más que al entorno adaptarse a sus necesidades. Globalmente, se estima que 1 de cada 100 niños está en el espectro autista. Dentro del universo del trastorno del espectro autista, cada individuo presenta un mosaico único de habilidades, desafíos y perspectivas. Esta inmensa diversidad se manifiesta entre otros aspectos en el lenguaje, donde algunos pueden tener un vocabulario rico, mientras que otros emplean palabras sueltas, formas no verbales desde gestos a señalización de pictogramas para expresarse. La inflexibilidad mental y comportamental es una de las características de los TEA con más o menos intensidad, donde rutinas y patrones proporcionan seguridad y previsibilidad. 1. El TEA no es una enfermedad sino un trastorno crónico del neurodesarrollo, requiere adaptaciones continuas según las necesidades y etapas vitales de la persona. 2. Dada su diversidad, el apoyo debe ser personalizado, enfocado en facilitar la comprensión e interacción con el entorno sin que por ello pierda el alumno TEA su identidad. 3. Es fundamental entender que los niños y jóvenes con TEA experimentan emociones intensas, necesitando vías para expresarlas y evitar conductas problemáticas o estados de ansiedad. 4. Las conductas en los menores con TEA a menudo representan métodos propios de comunicación, donde las ecolalias y estereotipias pueden estar cumpliendo funciones específicas. 5. Contrario a la creencia popular, las personas con TEA desean comunicarse pero enfrentan barreras, especialmente con las normas sociales implícitas. 6. El contacto visual puede ser ausente y complejo para ellos, pero esto no significa que no estén atendiendo. Es necesario enseñarles el lenguaje de las miradas y de los gestos. 7. No descifran intuitivamente el lenguaje de las expresiones faciales, requiriendo enseñanza, práctica y un esfuerzo analítico para interpretarlas. 8. Es necesario que se les exprese con claridad los sentimientos y los deseos, ya que las personas con TEA tienen dificultades para interpretar las propias emociones y todavía más las ajenas. 9. Necesitan desglosar y analizar las interacciones sociales y conversaciones para evitar malentendidos, beneficiándose de la comunicación clara. 10. La ansiedad es común entre ellos, temiendo errores y conflictos a la hora de interpretar a los demás y de interaccionar. El enmascaramiento que realizan para adaptarse, para ser funcionales les causa un alto coste emocional. 11. Muestran patrones atípicos de actividad y comportamiento, con dificultades en la transición entre tareas y sensibilidad a las sensaciones. 12. Sus intereses suelen ser limitados y a menudo obsesivos. 13. El mito sobre la aversión al contacto físico es incorrecto, muchos lo valoran, especialmente cuando lo mantienen con personas de su confianza. 14. El diagnóstico en niñas con TEA es más complejo, ya que pueden pasar más desapercibidas debido a sus habilidades lingüísticas y sociales más adaptativas. En los grados más severos de TEA, detectables desde los 18 meses por profesionales, aunque comúnmente diagnosticados a los 3 años, su origen es multifactorial, abarcando elementos genéticos, ambientales y no genéticos. El TEA es universal, afectando a todos los grupos sin distinción, pero es más prevalente en niños. La detección temprana, especialmente en el ámbito escolar, permite aplicar estrategias educativas específicas. Los educadores juegan un rol clave al notar signos como dificultades de adaptación, interacciones sociales limitadas o peculiaridades motoras, señalando la necesidad de evaluaciones más detalladas. La colaboración entre educadores, psicopedagogos, especialistas médicos y familias es esencial para un diagnóstico adecuado y un plan de intervención personalizado, enfocándose en la comunicación y habilidades sociales para apoyar el desarrollo del estudiante con TEA.
Tanto facilitar y establecer la comunicación como el desarrollo de las habilidades sociales son aspectos esenciales para trabajar con los menores del trastorno del espectro autista. Este proceso es esencial para que ellos entiendan y a su vez que los demás también los comprendan, para establecer la interacción con los otros y sentar las bases de relaciones humanas y afectivas. Definamos las habilidades sociales como un conjunto de habilidades que permiten a las personas interactuar y comunicarse de manera efectiva con los demás. Estas habilidades incluyen la capacidad de leer y comprender las emociones de los demás, la capacidad de regular las propias emociones, la capacidad de iniciar y mantener conversaciones, la capacidad de resolver conflictos y la capacidad de trabajar en equipo. Las habilidades sociales pueden ser básicas y avanzadas. Las primeras incluyen aspectos fundamentales como saber escuchar activamente, iniciar y mantener conversaciones, formular preguntas pertinentes, expresar gratitud, presentarse y presentar a otros, así como hacer cumplidos sinceros. Estos son los pilares sobre los que se construyen las interacciones cotidianas. Las segundas alcanzan un nivel más profundo de conexión humana, incluyendo la empatía, que nos permite sentir y comprender las emociones de los demás, la capacidad de pedir ayuda o disculparse, seguir y dar instrucciones, participar activamente y expresar opiniones, y finalmente, la habilidad para persuadir a otros y manejar críticas. Hablar de habilidades sociales conlleva dos tipos de actividades que son las habilidades comunicativas y habilidades de manejo de emociones. En el campo de las habilidades comunicativas podemos encontrar las habilidades conversacionales, que están relacionadas con el manejo de la persona en una conversación, tanto desde el aspecto corporal o el tono de voz, así como los modos adecuados de realizarlo. Es saber cómo unirse a una conversación o interrumpir a alguien mientras habla, qué hacer para terminar una conversación. De igual modo está relacionado con el hecho de hablar con diferentes personas teniendo en cuenta sus intereses y motivaciones. También hacen parte de las habilidades comunicativas las habilidades de manejo de la amistad, saber cuándo ofrecer ayuda o consolar a un amigo, diferenciar entre hechos y opiniones para evitar conflictos con el otro o llamar la atención de una manera positiva. En las habilidades de manejo de emociones encontramos las habilidades de autorregulación, o sea, reconocer y poder graduar las emociones propias, ser capaz de resolver problemas, afrontar los errores y perseverar cuando la tarea es difícil. Es importante trabajar con las habilidades para la resolución de conflictos, dentro de las cuales podemos mencionar el hecho de aceptar un no como respuesta, asumir las críticas y aprovechar el lado positivo de las mismas, manejar situaciones de burlas o de ser dejado de lado, y todo ello en forma asertiva. Para desarrollar las habilidades sociales con nuestros alumnos TEA, en primer lugar se debe realizar una evaluación de cada uno de los aspectos que engloban las habilidades sociales. Se observará al niño en situaciones de tipo social, en el aula, en el recreo, en formación y educación física o en talleres. Muchas veces no podemos observar al niño realizando todas estas actividades. Es relevante hablar con los adultos presentes en las actividades del menor en su vida cotidiana. En el contexto del trastorno del espectro autista, se ha evidenciado una estrecha relación entre las dificultades en las habilidades sociales y la teoría de la mente, TDM. La TDM se refiere a la capacidad de comprender y atribuir estados mentales, como creencias, deseos e intenciones, tanto a uno mismo como a los demás. Los niños con TEA suelen tener problemas para comprender y predecir los pensamientos, emociones y comportamientos de los demás, lo que puede complicar su capacidad para establecer y mantener relaciones sociales satisfactorias. Estas dificultades sociales pueden manifestarse en un inicio limitado de interacciones, respuestas atípicas o reducidas a los intentos de apertura social, y una tendencia hacia comportamientos repetitivos y restringidos. Uno de los mitos más perjudiciales que existen es la creencia errónea de que las personas con TEA carecen de emociones. Sin embargo, esto no podría estar más lejos de la realidad, ya que las emociones desempeñan un papel fundamental en sus vidas. Es cierto que las personas con trastorno del espectro autista suelen experimentar trastornos emocionales específicos, que se manifiestan de formas concretas. Estos trastornos incluyen dificultades en la identificación de sentimientos, la regulación y control de emociones, que puede manifestarse como hipersensibilidad, la comunicación de sentimientos y el reconocimiento de expresiones en los demás.
La comunicación y las habilidades sociales se pueden enseñar y reforzar en el aula a través de actividades específicas, adaptadas para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes con TEA, permitiéndoles practicar y mejorar en un entorno de apoyo y comprensión. A través de métodos creativos y prácticos como el juego de roles y el aprendizaje basado en proyectos, podemos guiar a los individuos hacia una mayor comprensión social. Este enfoque no solo apoya el crecimiento individual, sino que también fomenta un ambiente inclusivo, donde cada voz encuentra espacio para ser escuchada y valorada. En las aulas, los estudiantes con TEA muestran una variedad de comportamientos que reflejan su modo único de interactuar con el mundo. Al comprender estos comportamientos, podemos ofrecer un entorno más inclusivo y efectivo para su aprendizaje. Veamos algunas de estas manifestaciones en detalle. 1. Interpretan literalmente lo que se les dice. Los estudiantes con TEA suelen interpretar el lenguaje de manera literal, enfrentándose a dificultades con expresiones figurativas como metáforas o sarcasmo. Esto significa que pueden no entender frases hechas y tomar las palabras exactamente como se dicen. 2. Baja tolerancia a la frustración ante los cambios. Pueden experimentar molestias o angustia significativa ante cambios menores en sus rutinas o expectativas no cumplidas. 3. Optan por el juego en solitario. Con frecuencia eligen actividades que pueden realizar solos, mostrando poco interés en los juegos grupales o compartidos. 4. Pueden poseer muy buena memoria y recordar muchos datos en temas concretos. Poseen una capacidad notable para recordar información en detalle, especialmente en áreas de interés específico. Este talento puede ser utilizado para enriquecer su aprendizaje y motivación. 5. Extrema sinceridad. Son francos en sus comentarios, a veces sin reconocer la necesidad de tacto social. Esta sinceridad, aunque bien intencionada, puede requerir guía para manejarla adecuadamente en un contexto social. 6. Aparente falta de empatía. Puede parecer que carecen de empatía debido a dificultades para reconocer y responder adecuadamente a las emociones de los demás. Sin embargo, esto refleja más una dificultad en la expresión que una ausencia de empatía. 7. Sentido del humor diferente al neurotípico. Su percepción del humor puede no corresponder a lo que normativamente se espera, encontrando graciosas situaciones que otros no y viceversa. 8. Pensamiento concreto. Procesan la información de manera concreta, precisa y lógica. Esto le genera muchas dificultades a los menores con TEA para comprender y procesar la información de manera abstracta. 9. Dificultad para mantener conversaciones largas. Se pueden sentir abrumados por interacciones prolongadas o conversaciones que requieren atención continua y respuestas sociales complejas. 10. Hablar y comunicarse. Algunos pueden no buscar comunicarse, mientras que otros pueden hablar fluidamente pero necesitan ayuda para hacerlo de manera funcional. Ofrecer opciones como gestos, pictogramas o palabras sueltas puede ser clave para aquellos con menos intención comunicativa. 11. Ciertas dificultades con las destrezas motoras. Pueden mostrar poco interés o dificultad en tareas que requieren motricidad fina o gruesa, no por falta de voluntad, sino por desafíos inherentes. 12. Pensamiento visual. Los alumnos con TEA procesan la información mejor de manera visual. Su tendencia es a pensar en imágenes. Es una habilidad que en la mayoría de los menores con TEA permanece preservada creciendo e incluso con niveles superiores a la media normativa de la población. Las siguientes estrategias brindan organización y fomentan habilidades variadas en el aula, apoyando el desarrollo y éxito de estudiantes con TEA. 1. Cuaderno de tareas. Es una manera fácil de tener una visión para que los estudiantes sean capaces de saber y entender lo que se espera de ellos y lo que viene a continuación en la clase. A través de la agenda de actividades se le anuncia al niño mediante objetos o imágenes la secuencia de acciones o tareas que va a desarrollar a lo largo del día. Esto les permite amoldarse a lo que va a suceder en cada momento. Además, se logra que los alumnos con TEA estén más dispuestos a participar en las actividades programadas. 2. Establecer rutinas. Gran estrategia para el éxito con los alumnos TEA en el aula. Una rutina permite la consistencia y que el estudiante sepa lo que viene después.
El cambio puede ser difícil y una barrera en el aula para los niños con TEA, por lo que mantener las cosas iguales la mayor parte del tiempo posible conducirá al éxito en el entorno del aula. Es conveniente anticiparse y explicarles a los niños TEA, a través de imágenes u objetos, qué es lo que va a ocurrir a continuación. Así se les ayuda a liberarse de las grandes dosis de estrés que supone para ellos tener que afrontar situaciones nuevas. 3. Atención a los estímulos sensoriales. El propio control del entorno del aula puede ser estratégico para el éxito de los alumnos con TEA. La estructura y la previsibilidad facilitan la comprensión del entorno por parte del alumno, lo que puede ayudar a disminuir la preocupación o la agitación que pueda tener el alumno. Este tipo de alumnos suelen verse abrumados por los estímulos sensoriales. Por lo tanto, una sobrecarga sensorial a la vez puede ser muy estresante y causar una reacción negativa dentro del aula. Limitando los ruidos fuertes, ciertas frecuencias de luz, las texturas y el control de la temperatura, el aula puede convertirse en un gran lugar para que un alumno con TEA aprenda y tenga éxito. 4. Juego de roles sociales para trabajar las habilidades emocionales. Interpreta algunas conversaciones modelando y explicando distintas formas de iniciar una conversación. También anímale a que busque temas de conversación que estén relacionados con los intereses de los compañeros que intervienen en la conversación, para que no hable solo de cosas que le interesan a él. Enséñale temas que puedan ser de interés general, como deportes o sucesos de actualidad, pasatiempos, así como a introducir preguntas que apoyen el inicio y el mantenimiento de la conversación entre el grupo de amigos. Además, facilitar una finalización de la conversación adecuada. 5. Trabaja con el grupo y enséñales a identificar las pausas y momentos para entrar en la conversación. Usa algún objeto en alguna conversación grupal, de manera que solo tenga permitido hablar el alumno cuando le pases el objeto. Algo que puede ser además de didáctico, divertido para enseñar este tipo de habilidad es mediante la visualización de programas de televisión para enseñarle a identificar las pausas en las conversaciones. 6. Taller de emociones. Enséñales a conocer y expresar las emociones y sus causas para comprender la relación entre lo que sienten y el acontecimiento que lo ha provocado. Pregunta no solo cómo se sienten o cómo se sienten los compañeros que los rodean, sino también por qué. Asimismo, muéstrales cómo responder a las emociones de otros para saber cómo actuar cuando alguien les dice que se siente enfadado, triste, contento o asustado. Puede llevarse a cabo según la edad con el apoyo de cuentos, textos, películas o con imitación y mímica. 7. Siempre hablarles de forma tranquila y clara. Cuando les resulta un mundo desconocido comprender a los demás, y no entienden que alguien está enfadado con ellos, conviene que les hables de forma tranquila y clara. La voz alta y las expresiones vivas pueden llegar a sobrecargarles, por eso es necesario hacerlo de forma serena y sin dobles sentidos explicándoles de forma literal lo que se quiere decir. 8. Trabajar la tolerancia a la proximidad física. Algunos chicos o chicas TEA pueden llegar a abrumarse y agobiarse mucho en el momento de reunirse con un grupo de iguales. En estos casos se puede empezar trabajando la necesidad de que estos toleren la proximidad física, después se puede hacer hincapié en el aumento de los niveles de relación y cooperación. En el caso de que el chico o chica no quiera hacer amigos o pasar su tiempo libre con otras personas, tenemos que respetarle y entender que este proceso puede requerirle más tiempo. 9. Haz de mediador en los juegos entre iguales, así como en proyectos. Establecerás cuestiones como las reglas de un juego, los momentos de broma, las conversaciones y los turnos de palabra, deberás hacerlos explícitos a los alumnos con TEA para que puedan entender la situación. Además, es necesario el ensayo previo de las normas de un juego determinado. Otras veces tu papel será el de modelo a seguir, siendo el modelaje una herramienta básica. Si organizas un proyecto grupal de la materia que sea ciencias, historia, literatura, lo que debe prevalecer es la cooperación y la comunicación siendo claves para el éxito, permitiendo a los niños practicar habilidades sociales en un marco de aprendizaje cooperativo. 10. La tecnología a tu servicio. Búsquedas guiadas en Internet, las redes sociales o algo tan aparentemente sencillo como los emojis pueden ayudar muchísimo a la comunicación entre tus alumnos neurodivergentes TEA y los neurotípicos. 11. Proyectos de interés y exposición. Propondrás a tus alumnos posibles temas a trabajar, número reducido para no agobiar a los TEA,
por ejemplo 2, máximo 3, de este modo les darás la posibilidad de elegir entre opciones para desarrollar habilidades de autodeterminación y autodirección. Será también enriquecedor para los demás escuchar los argumentos muy lógicos de los menores TEA. Si el tema es del interés y dominio del niño, TEA le proporcionará una plataforma para que practique hablar en público y comparta su saber con sus compañeros, teniendo también una mayor aproximación con ellos y mejorando su autoestima, así como la aceptación por parte de sus iguales. Como docentes en la práctica con estudiantes TEA, entendéis lo esencial de vuestra labor al conocer y conseguir aplicar el enfoque educativo a sus distintas maneras de aprender y comunicarse. Os centráis en observar y responder a sus necesidades individuales, lo que os permite crear un entorno de aprendizaje donde todos pueden sentirse comprendidos y valorados. Este compromiso no solo ayuda a los estudiantes con TEA a alcanzar su máximo potencial, sino que también mejora vuestra práctica docente, enriqueciendo la experiencia educativa para toda la comunidad escolar. A lo largo de la historia y en la actualidad, muchas personas con trastorno del espectro autista, TEA, han dejado huellas imborrables en diversos campos, desde la ciencia hasta las artes. Personajes como Temple Grandin, reconocida profesora de ciencia animal que ha revolucionado las prácticas de manejo del ganado con su capacidad única para pensar de manera visual, Dan Aykroyd, actor y guionista cómico galardonado, Elon Musk, empresario visionario y fundador de varias empresas altamente exitosas, como Tesla, SpaceX y Neuralink, Greta Thunberg, activista climática que ha capturado la atención del mundo con su pasión por la lucha contra el cambio climático, Bill Gates, cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo. Aunque no ha revelado públicamente un diagnóstico de TEA, ha hablado sobre ciertos rasgos que podrían estar relacionados con el espectro autista. Setouchi Tajiri, diseñador de videojuegos japonés y el creador de la franquicia Pokémon. Todos ellos y muchos más han demostrado que el TEA no es una barrera para alcanzar la grandeza. Estas personas destacan por su pensamiento único y su capacidad para profundizar en áreas de interés específicas, lo que a menudo las lleva a logros extraordinarios en sus campos elegidos. La presencia de estas figuras públicas ha ayudado a cambiar percepciones y a aumentar la conciencia sobre el TEA, mostrando que conociéndolas, comprendiéndolas y apoyándolas, las personas con TEA pueden y consiguen hacer contribuciones significativas al mundo global y aquellos que no son conocidos públicamente a su vida personal. Gracias por vuestro tiempo e interés.